Dios los bendiga, mis amados hermanos. Gracias a Dios que están aquí. Hoy, hermanos, vamos a concluir, gracias a Dios, con este curso, con este tema seriado que tiene que ver con las doctrinas bíblicas, de las profecías, de las que tanto se tiene. Pues ahora sí que entramos en una situación de dudas. Hay tanta información que a veces se nos complica asimilarlo todo. Para algunos se les complica, sobre todo los que son nuevos en la fe, entender y comprender los tiempos, las situaciones, las sazones y todo lo que hemos estado viendo a través de este curso. Pero espero en Dios, hermanos, les está abriendo el entendimiento, como escuché ya por ahí en Acciones de Gracias, que les esté abriendo el entendimiento para bien, para crecer abundantemente en la fe y sobre todo en el amor al estudio de la palabra de Dios, y sobre todo pues para poner en obra, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos ha dejado y nos ha mandado a hacer. Y vean, hermanos, qué interesante que los cantos que el Espíritu Santo movió a los hermanos de la alabanza, pues vamos a ver que se acomodan perfectamente a la enseñanza de este domingo. Y quiero dar gracias a mi Dios, a mi Señor, exaltar su nombre por el privilegio de compartir esta información, estas profecías que a veces nos dejan tantas y tantas preguntas, pero gracias a Dios, hermanos, que las tenemos. Amén. Así que hoy, gracias a Dios, vamos a concluir con la séptima entrega de este curso seriado, las profecías bíblicas, doctrinas bíblicas que tenemos que comprender y entender para cuando alguien demande de la fe que tenemos, pues sepamos contestar, ¿verdad? Sepamos de qué hablamos, que conocemos, y hacerlo con la mansedumbre que la misma Biblia nos enseña y nos motiva y nos insta a tener. Amén. Así que demos gracias a Dios por ello. Y quiero que pongamos nuestros ojos en Apocalipsis. Disculpen, creo que no debí cantar, pero bueno, es imposible no hacerlo. Vamos a la Biblia, al capítulo 21, por favor. Vamos a poner nuestra vista, nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestra fe para que el Señor nos revele lo que quiere decirnos el Señor en Apocalipsis 21, versículo 1. Dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Vamos a ver aquí, hermanos, lo que ve el apóstol Juan cuando, estando en la isla de Patmos, recibió revelación de parte de Dios y le fue revelado el Apocalipsis, donde hemos estado estudiando la mayoría de estos domingos, sobre todo en estos últimos temas. Pero llegamos a algo que de verdad, hermanos, sumamente a mí me emociona enseñar, y espero que ustedes lo que van a recibir en esta mañana, pues no se me vayan a empachar, no les vaya a hacer daño, porque vamos a profundizar, no les prometo tanto, pero sí lo suficiente para maravillarnos en esta hermosa enseñanza que tiene que ver con este cielo nuevo y la tierra nueva. Y quiero empezar diciéndoles, hermanos, que Juan ve tres cosas nuevas: un cielo nuevo, una tierra nueva y una nueva ciudad, la Nueva Jerusalén. Y hoy cantamos Bendita Tierra de Palestina, ¿verdad? Pero qué hermosa enseñanza, hermanos, es esa. Pero ¿por qué debe de haber cielo nuevo y tierra nueva? ¿Por qué la Biblia dice que va a haber cielo nuevo y tierra nueva? Primeramente, hermanos, déjenme decirles algo. Lucero, ustedes ya saben quién es Lucero, ¿verdad? Satanás fue el primer ser viviente que pecó e introdujo el pecado en el universo. Adán
fue el primer ser humano que introdujo el pecado en la tierra, en el mundo. Y a causa del pecado de Adán, la tierra fue sujeta a maldición de Dios y a la corrupción por el hombre, quien en su maldad contamina cada vez más al mundo, destruyéndolo con la mala aplicación de toda la tecnología, el cual le ha permitido el Señor tener para facilitarle su vida. Mas, sin embargo, todos debemos de reconocer que la humanidad, si hay algo que hace, es no buscar a Dios hasta que ya se encuentra en una situación que no le queda de otra, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo, hermanos, que la misma Biblia, a causa del pecado que entró por el primer ser viviente llamado Lucero, este Lucero, hijo de la mañana, entró el pecado en el universo, y por Adán el pecado en la tierra. Y por eso, tanto el universo como la tierra tienen que ser renovadas. Porque tanto en el universo, hermanos, a lo mejor no lo quieres creer o no lo habías escuchado, pero el universo entero está lleno de pecado. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que en el espacio sideral haya pecado si no hay seres humanos? Pues de antemano ya saben que el ser humano anda invadiendo, ¿verdad?, el espacio sideral. Anda yendo a satélites, ya instaló una pequeña base espacial internacional y anda queriendo viajar a otros planetas, manda sondas por causa del hombre, y todo eso está corrompido. Y no solamente eso, sino que la misma Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y eso quiere decir, hermanos, que Satanás gobierna en el aire. Y no me refiero solamente a nuestra atmósfera, la que nos da posibilidad de respirar, sino también, mis amados, el espacio sideral. Ahí gobierna Satanás. Y así lo dice la Biblia. Así lo dice Isaías 14 y Ezequiel 28, donde precisamente nos narra la caída de Lucero. Y podemos ver, pues prácticamente todos los días, bueno, a los que estamos acostumbrados, ¿verdad?, lucecitas, cosas raras en el cielo. Y inmediatamente pensamos que son seres, o como la gente le llama, aliens, o marcianos, o venusinos, cuando la Biblia inmediatamente identifica que son. Ni son aliens, ni son marcianos, ni son venusinos, ni nada. Son demonios, hermanos, que es donde gobierna Satanás. Todo eso que ves en el cielo, bueno, si es que lo has visto, cosas raras, extrañas, luces que se ven por ahí, son demonios, hermanos. Eso es lo que realmente son. Tal vez te falta fe para aceptar este tipo de cosas, pero yo te invito a que leas precisamente los pasajes que te acabo de mandar, Isaías 14 y Ezequiel 28, para que veas dónde Satanás se paseaba. Y le dice el Señor: tú, Satanás, eras perfecto en todos tus caminos y te paseabas en las piedras de fuego. ¿A qué crees que se refiere eso? ¿Perdón? A todo el sistema solar. En todos lados, hermanos, de todo el universo anda Satanás. Job, en el capítulo 1 de Job, le dice el Señor: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, le dice Satanás al Señor, y de andar por ella. Digo, por si tú estabas pensando que Satanás está en el infierno gobernando, no, hermano, por supuesto que no. Ya te lo había enseñado. Satanás no gobierna el infierno. Satanás gobierna en la tierra y en el espacio. Por eso se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. El infierno está reservado
para todos los que mueran sin Cristo. Pero eso ya es una enseñanza que ya dimos, así que no voy a profundizar en eso. Esto te lo digo solamente como introducción para que sepas por qué tiene que ser renovado todo. Porque tanto el universo como la tierra están sujetas a corrupción y tienen que ser liberadas. Y por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, si me acompañan ahí por favor, carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 19, lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 19, dice: porque el anhelo, ¿están ahí, perdón? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y eso no lo podemos negar. ¿Cómo está el universo? Es un caos. Como bien dijo el hermano Miguel, esos asteroides, esos cometas que siempre están bombardeando, ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Pero la NASA registra, hermanos, diario, un aproximado entre 1000 y 2000 asteroides cayendo en la Tierra. Solamente que algunos pues, son pequeños y se funden cuando van entrando en nuestra atmósfera. Pero eso es un caos y es un peligro. Imagínense en otros planetas, en otros lugares, lo que vemos, lo que no alcanzamos a ver, ahí está la evidencia, hermanos. Nadie puede negar. Pero estamos viendo que la creación dice, toda gime a una, tierra y universo, en una gimiendo, esperando ser libertadas del pecado, por culpa del hombre. Y platicando en la mañana con mi familia, haciendo referencia a las generaciones, nuestras generaciones más pequeñas, pues siempre cuando se sienten aludidas, como que se ofenden, ¿verdad? Como que no logran asimilar. Pero está escrito en la Biblia que generación tras generación es peor que la que le precede. Y esto, hermanos, porque la generación de hierro, hermanos, está muriendo. Luego ya sigue la generación X. Después los famosos millennials, ¿verdad? Después los centennials. Y la que está ahorita, que es la última de sus pequeñitos, de los 9, 10 años hacia abajo, es la que peligra más que todas, porque es la última generación, hermanos. Se le conoce como la generación Z. ¿Y por qué creen que le pusieron Z? Que es la última. Y esta generación, hermanos, si de por sí, esta generación de pubertos y prepubertos que los exasperan porque se quebran con tanta facilidad, imagínense lo que les precede. Y esa generación es la que dice Mateo, que será la generación como en los días de Noé. Así que papá, mamá, mucha atención con tus pequeñitos. ¿Cómo los estás educando? Porque va a ser la última. Y se acabó. Antes de que venga la gran tribulación. Algunos no van a alcanzar, algunos sí, pero tenemos que estar bien al pendiente. Si hemos estado viendo que es un juicio que se viene ya y que no está lejos como muchos pretenden o les conviene creer. No, hermanos, está a la vuelta de la esquina. Rusia, Irán, Turquía, apenas el martes pasado se acaban de reunir porque están molestos, porque Israel está surtiendo de gas a las otras naciones que Rusia prohibió hacerlo y que cerró sus fronteras y que cerró todas sus plantas. ¿Con qué motivo? Hacerlos depender. Y como Israel tiene esa riqueza
y está proveyendo de gas a las naciones que les hace falta, ya se enojaron. ¿Y cuál es lo peligroso del asunto? Las naciones que se juntaron: Rusia, Turquía e Irán, potencias nucleares, y están juntándose, no para ir a saludar a Israel, ¿verdad?, sino ya saben a qué me refiero, dando lugar a la guerra del humano. Está en vías de, hermanos, y China está movilizando sus tropas, ya está haciendo muchos movimientos, porque en cualquier momento puede entrar una batalla. ¿Sigues creyendo que tenemos tiempo? No hay, hermano, se acabó. Ya no podemos seguir jugándole al cristianito, ¿verdad? Tenemos que llevar el evangelio a toda criatura, porque esto está a punto de fenecer, hermanos. Ya no va a quedar tiempo. Pero el tema, hermanos, cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a ver solamente tres cositas. Vamos a ver el medio por el cual van a ser renovadas estas cosas. Vamos a ver qué va a suceder, qué es el propósito. Vamos a saber cuál es el tiempo que la Biblia establece para este cielo nuevo y una tierra nueva. Y tenemos que entender, a la luz de la Biblia, con doctrina sana, por favor, tiempos y sazones. Vamos a ver, hermanos, el medio. Acompáñenme a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 7. Vamos a ver el medio en que se va a llevar a cabo esta renovación del cielo y de la tierra. Segunda de Pedro 3, versículo 7, dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cómo va a ser el medio, hermanos? ¿A través de qué? Sí leyeron el versículo, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Cuál va a ser el medio? Si no me dicen, no voy a avanzar. ¿Cuál? ¿Sí están ahí, hermanos? ¿Y si están aquí? ¿Cuál es el medio que va a utilizar para renovar? El fuego. El fuego es lo que va a utilizar el Señor. Todo mundo esto lo sabemos desde niños. Desde que nos dijeron que el primer juicio en la tierra fue por agua y que el último juicio iba a ser por fuego. ¿Cómo es posible, hermano, que ni siquiera entiendas eso? De algo tan simple que desde niño lo sabías. Bueno, aquí está. Es el fuego. La tierra, hermanos, hasta este tiempo ha pasado por dos juicios: el diluvio y la gran tribulación. Pero el elemento que Dios va a usar no será el agua, sino el fuego. Y tenemos que notar lo que dice la palabra de Dios ahí. Pero también tenemos que hacernos una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué tienen que ser renovados? Por el pecado que hay tanto en la tierra como en el espacio, como en el aire. Y nos dice en el versículo 10, allí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, y vean, hermanos, cómo está conjugado, pasarán. Pero la palabra cielos no está en singular, ¿o sí? Está en plural. Pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán como quemadas. Para que no te quede de lugar a duda qué elemento, cuál es el medio que el Señor va a utilizar
para renovar tanto los cielos como la tierra. El fuego. Increíble, hermanos. Job, capítulo 15. Vean este libro. Un libro excelso, hermanos. Tiene un conocimiento increíble. Job, en el capítulo 15, en el versículo 15, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, he aquí, ¿están ahí? Job 15, versículo 15. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Fíjense aquí, hermanos, lo que está diciendo el Señor a través de Job. Dice que ni los cielos están limpios de la iniquidad. Por eso tienen que ser renovados con la única manera en que se renuevan las cosas. ¿Lo has visto? La sabiduría de nuestros agricultores, nuestros antepasados, para que pudiera existir o se volviera a renovar la tierra para producir fruto. ¿Qué era lo que hacían? La quemaban. Y al quemar se deshacía todo lo que no permitía que los frutos, que la tierra que da su fuerza, diera el fruto que necesitaba la tierra. Por eso la quemaban. Eran muy sabios, hermanos. Y por eso la única manera, hermanos, de que se vuelva a rehacer es a través del fuego. Y como dice Pedro, está reservado para el fuego y va a ser quemado. Pero tenemos que entender el contexto y la traducción original. Y nos dice la palabra griega katakoio, así como lo escuchas con K de kilo, katakaio, de la palabra quemadas, que significa quemarse hasta el suelo, quemarse hasta el ras y hasta el suelo. Así como en el diluvio, tenemos que entender, hermanos, que fue la civilización la que fue destruida, no la tierra. Y la palabra griega elemento, Pedro se refiere a los rudimentos del mundo y no a la tierra. Y la misma Biblia, hermanos, en Colosenses capítulo 2, versículo 20, nos dice y nos habla en ese sentido. Colosenses capítulo 2, versículo 20, dice a continuación de los elementos. ¿Están ahí? Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Aquí nos está hablando de lo que el hombre tiene que entender que tiene que ser destruido. Cuando hablamos del juicio de fuego, siempre se nos enseñó que la tierra iba a ser destruida, ¿no es así? Pero no está hablando de una aniquilación del ser humano como tal, sino que lo que refiere a la palabra elementos, en su traducción original significa rudimentos, cosas, hechos, obras de los hombres que tienen que ser renovadas, tienen que ser quemadas para que vuelva a resurgir. Estos elementos, hermanos, no son cosas físicas o tangibles, sino que son los aspectos sociales, las ideologías, las filosofías y todas las leyes del mundo civilizado que hoy intentan regirnos. La ideología de género, todas esas cosas absurdas tienen que ser quemadas. Serán las instituciones sociales del mundo las que sí van a ser destruidas y cambiadas, pero la tierra, hermanos, va a permanecer así como ocurrió en los tiempos de Noé.
Obviamente va a venir algo que va a fundir, a quemar, pero la tierra no va a ser aniquilada o deshecha. Esos, hermanos, esas cosas que tienen al hombre esclavizado son las que van a ser destruidas, aniquiladas, para dar lugar a las nuevas cosas que Jesucristo dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Porque todas estas cosas sociales, todas estas cosas, ideologías, aspectos sociales, físicos, están corruptas, son corruptas en todo el sentido de la palabra. Ahora, algo muy importante dice aquí en la segunda carta de Pedro, en el 3, si regresamos ahí. De hecho, si puedes ponerle ahí un separador, vamos a estar yendo y viniendo, porque precisamente Pedro nos tiene mucho que enseñar por el medio. Segunda de Pedro 3, versículo 12, dice: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, nuevamente, plural, ¿qué va a pasar con los cielos? Encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Hay justicia en este mundo? Por supuesto que no. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Y este pasaje nos enseña que no solo se refiere a los gases que forman parte del aire, de la atmósfera, como el nitrógeno, el oxígeno, el helio, etcétera, etcétera, sino también, hermanos, a cuerpos celestes, que tiene que ver con una palabra griega que se traduce como kainos. Cuerpos celestes del griego kainos, que significa nuevos en frescura, y se relaciona estrechamente con los cambios y no con la destrucción. Hay un juicio de fuego, pero la Biblia no menciona que la tierra va a ser destruida, sino renovada. Por eso habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos habla precisamente en ese sentido. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. ¿Y qué dice el Señor? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando recibes a Cristo y estás en Cristo, no que crees en Cristo, que lo respetas. No, hermanos, no es lo mismo. Tienes que aprender la diferencia. Muchos cristianos viven engañados, creyendo que porque creen en Cristo se van a ir al cielo. No. Es muy diferente, hermanos, creer en Cristo a estar en Cristo. Solamente los que están en Cristo se van a ir con Él. Y esto significa, hermanos, estar en. La palabra en implica estar dentro de, sujeto a, pegado a, en Cristo. Esto no es una emoción, hermanos, es una convicción por fe. Y por fe obedecemos, porque no andamos por vista, sino por fe. Así que, entendiendo esto, hermanos, nos está enseñando que cuando una persona recibe a Cristo, nueva criatura es. No habla de que se aniquiló a la persona, ¿no? Sino que la renovó a través del poder de la unción del Espíritu Santo. Y por eso una persona es nueva criatura en Cristo. Así va a suceder con estos elementos. Pero tenemos que entender también que este pasaje no apoya la destrucción de una persona, sino una renovación en un cambio de actitud de esa persona. Su fidelidad y su forma de vida cambian radicalmente. Por eso una persona siempre tiene que atender cómo está su relación con el Señor. La relación con el Señor, la obediencia al Señor, no tiene nada que ver con emociones. Si hoy ando de buenas, pues alabado sea el Señor. Y si ando de malas, ¿para qué me congrego? No, hermanos, así no es la relación con el Señor. Tu fe en el Señor no se basa en tus emociones, porque siempre te vas a equivocar.
Siempre que bases tu fe en tus emociones, te vas a equivocar. Y eso no es lo peor del caso. Ahí pudiera estar pendiendo de un hilo tu verdadera salvación. Por eso tenemos que entender que las emociones estorban en el cristianismo. Son importantes, claro que sí, pero estorban a la hora de actuar con fe. Y hay que aprender, hermanos, hay que aprender a diferenciar eso. Para que una persona sea renovada, tiene que nacer de nuevo, ¿recuerdan? Tiene que ser renovada. Y dice Pedro también, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, que es la palabra de Dios. Renacidos, renovados. Y luego dice que también nosotros, las obras y la tierra tienen que ser renovadas. Pero esto lo encontramos en Isaías 66. El profeta Isaías nos revela precisamente y nos habla también de esta renovación. Isaías 66, versículo 15. Ya les había dicho, hermanos, que el libro de Isaías es como la Biblia chiquita. Y vean qué perfección de la palabra de Dios, qué armonía, la perfección de nuestro Señor en su palabra. Isaías 66, versículo 15, dice ahí: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellinos, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Vean qué increíble. Dice que los muertos van a ser multiplicados. Las maravillas hechas por el hombre, toda la tierra y todo lo que hay en ella serán destruidas por el fuego de Dios, renovadas. El profeta habla de la ira de Dios siendo derramada, y tenemos en la Biblia registros en la antigüedad de que así va a ser. Ciudades como Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego del cielo. Amén. Por la maldad que se aumentó. Y cuando vamos al libro de Génesis y vemos la historia de Sodoma y Gomorra, vemos la causa por el cual, hermanos, el Señor destruyó esa ciudad. Y créanme que en nuestra sociedad nada está lejos de vivir así. Nos dice ahí que desde el más chico hasta el más grande eran homosexuales. ¿Qué se les está enseñando a sus hijos hoy? Que tus hijos pueden escoger su sexo y ellos tienen la libertad y el derecho de elegir, aunque sus genes, sus cromosomas indiquen que son, si quieren ser hombre o quieren ser mujeres. Y ni los padres podemos objetarlo porque se va a constitucionalizar. Y eso va a ser tremendo. ¿A qué ciudad crees que se parece? ¿A qué sociedad, creen que se parece? A la de Sodoma y Gomorra. Y hoy lo podemos ver. Incluso ya niños empiezan a tener tendencias, ¿verdad? ¿Creen que el Señor está muy contento? Por supuesto que no. Vamos a ver cómo es que el Señor enciende su ira y la va a descargar con todo su furor, dice el profeta. Y va a arrasar con todo, hermanos. Y hay de aquellos que siguen rechazando el Evangelio y sigan apoyando todas estas cosas. Pues dice la Biblia que la tierra y todas sus obras van a ser quemadas, destruidas por el fuego de Dios. Y dice que el Señor usará fuego y la espada para pelear con toda carne, y habrá multitud de muertos. Será un gran conflicto donde el Señor someterá a todos los que no se santificaron para Él. Santificar significa apartarse para Él. Y vemos en la primera mención, atención grupo, cuando el Señor santificó un día. ¿Qué significa eso? Apartó un día para Él. Y nosotros lo que tenemos que hacer
es apartar un día, o sea, santificarlo para Él, apartarlo para Él. Nosotros, los hijos de Dios, se nos llama santos, los santos de Dios. Y santos no tiene que ver con una posición angelical, ni con una aureola, sino que tiene que ver con lo que significa la palabra santos, apartados para Dios. Nosotros, hermanos, somos santos porque somos apartados para Dios. Y la santificación es una acción que nosotros hacemos cuando yo les digo, hermanos, hay que santificarse. ¿Qué significa eso? Pórtate bien y te irá bien. No. Santificarse significa apartarse para Dios. Y la Biblia está lleno de esa instancia, que te apartes para Dios de esta generación perversa y maligna. No te está diciendo que no le hables a tus compañeros si no son cristianos, que no le hables a tus vecinos porque son muy mal portados. No, hermanos. Solamente te dice el Señor, apártate, santifícate, apártate de ellos y no participes de sus obras infructuosas, sino más bien denunciarlas, pero con la palabra de Dios, proclamar el Evangelio, y el Señor se encarga de hacer el resto. Nosotros tenemos que vivir en santidad. Eso significa, y por supuesto entiendes que va por ende el portarse bien, pero va más allá solamente de portarse bien, sino de apartarse para el Señor. Porque solamente los que se apartan para el Señor van a alcanzar estas promesas. Así que es algo que debemos aprender, hermanos. Y algo muy interesante, hermanos, es que no habla de una aniquilación total de la humanidad, sino que habla, hermanos, de que al ser renovados, todos estos conceptos, todas estas obras, todas estas cosas que están tiene el hombre corrupto, es que se va a vivir como en los tiempos de Adán. Tener una tierra nueva es, hermanos míos, regresar al principal plan de Dios, que es el Edén. Tenemos que entender, y hay evidencias suficientes en la Biblia, Génesis para empezar, que nos muestra que desde los principios la tierra no estaba en el lugar, la atmósfera que tenemos en este momento, no estaba como el tercer planeta del sistema solar, sino que a causa del pecado del universo se modificó su situación, su posición, y cuando venga esta renovación, hermanos, también va a haber una modificación en la posición atmosférica. También se va a modificar, porque el Señor estableció límites en su espacio. Y si se dan cuenta, hermanos, la tierra está en el lugar idóneo para no quemarnos con el sol, pero ni tan lejos para no congelarnos sin el sol. Justo en el lugar exacto. El Señor es tan bueno que hasta de eso nos proveyó. Pero cuando el pecado sea arrasado, vamos a volver al lugar original. ¿Dónde? No lo sé. Pero hay evidencias que así va a suceder. Así que, para que vean, hermanos, todo lo que trae la Biblia, y que todo lo que te pierdes por estar más sumido en el mundo, lo están escuchando. En lugar de querer cantarle a Dios, prefieres cantarle al mundo, ¿verdad? Ahí está. Por eso la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, Dios las ha preparado para los que le aman. Y solamente los que le amamos podemos entender y encontrar estas grandes verdades. Y no se trata de encontrar el hilo negro, ¿verdad? Porque eso ya está trazado en la Biblia. Pero este conocimiento, hermanos, no es para cualquiera, sino para quien ha sido dado. Y eso es un privilegio, y te debes de sentir privilegiado, porque este conocimiento no te lo van a enseñar ni en Harvard. Ellos siguen enseñando
que descendemos del mono, de la evolución. Y tú tienes puestas todas tus esperanzas en estudiar en una universidad de élite. Lo siento mucho. Has puesto tus ojos en el lugar equivocado, en la falsa llamada ciencia, de la que advierte la Biblia. Así que cambia tus ojos, hermano, renueva tus ojos y pon tu esperanza en las promesas de Dios, que solamente tienen y que van a vivir y experimentar los que le aman. Así que ahí hay algo mucho que aprender, hermanos. ¿Cuándo va a ser este tiempo? Pues miren, podemos ver aquí en lo que ya estamos familiarizados, la línea del tiempo. Ya hemos, a través de estas enseñanzas, ya hemos pasado por todo esto. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo se llevará a cabo esta renovación? Bueno, pues nos dice segunda de Pedro, precisamente donde les dije que ahí pusieran algo ahí, un separador, su lápiz, qué sé yo. En el versículo, segunda de Pedro 3, versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de ¿qué? Y de la perdición de los hombres impíos. ¿Dónde vamos a poder colocar, según la Biblia, lo que dice Pedro y Apocalipsis, cuándo va a suceder esta renovación? Bueno, hermanos, esto va todavía a tardar un ratito. Y lo encontramos precisamente hasta después, hermanos, del reino milenial, que es precisamente cuando se establece el sexto y el séptimo juicio. Acuérdense, hermanos, que tiene que ver con el juicio a los ángeles caídos y también el séptimo juicio que se le conoce como el famoso juicio final o juicio del trono blanco, como lo establece la Biblia. Hasta ahí, hermanos, hasta el juicio final es cuando viene precisamente, ustedes lo alcanzan a leer, aquí precisamente dice: cielos y tierra nueva y tierra se purifican a través del fuego, y de ahí, hermanos, ya se establece la eternidad. Pero todavía falta un tiempo, pero es algo que debes de entender y conocer para que no se tergiverse la palabra de Dios y te engañen las sectas satánicas que por ahí se disfrazan de que traen la verdad, enseñando que los seres humanos van a vivir en una tierra que solamente está reservado para los que sean testigos de Jehová. No, y no, nada que ver. Esta secta satánica ni siquiera cree en Jesús. Tienen a Jesús solamente como un profeta, pero no como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y la misma Biblia dice que quien no crea que Jesús es Hijo de Dios será condenado. Así que tú sabrás a quién le crees. Junto con ellos, hermanos, van a pasar por ese juicio. Pero aquí estamos viendo precisamente el contexto, y en Apocalipsis, donde hicimos la lectura principal, en el versículo 8, pasaje que tú ya conoces, dice: pero los cobardes e incrédulos. Y vean, hermanos, qué interesantes palabras, porque de ahí sigue algo: los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, entendemos. Dice: todos estos van a retener su parte que arde en el fuego, como dice ahí, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí, hermanos, estamos viendo precisamente hasta después de aquí, si alcanzan a ver, aquí dice Satanás en el lago de fuego. Ya después del juicio final es donde Satanás, todos sus demonios, todos los impíos de todos los tiempos, junto con el mismo infierno, digiérelo, junto con el mismo infierno, es arrojado a este lago que arde con fuego y azufre. Pero hasta después del juicio final, cuando se establece el séptimo juicio de Dios. Digo, para que no te engañen
ni te enseñen cosas fuera de su contexto, sino que ahí está. Y tanto Pedro como Apocalipsis nos mencionan cuándo va a ser el tiempo, y ya estamos viendo ahí. Esto lo coloca, hermanos, en el día del juicio final y también lo que se le conoce como el trono blanco, por lo que se deduce que ese día vamos a tener un propósito. Va a haber el propósito, vamos a ver el propósito por cual el Señor va a renovar el cielo y la tierra nueva. Y ya lo leímos en Romanos, capítulo 8, versículo 15. La creación gime a una, esperando ser libertada por el pecado que corrompe toda la creación. Pero vamos a ver algo muy, pero muy interesante, porque ya vimos lo que hay allá arriba. Pero Juan menciona una cosa que ya no va a existir. Apocalipsis 21:1, todos ahí, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. ¿Y luego qué dicen? Y el mar ya no existía más. ¿Cómo ven, hermanos? El mar ya no existía. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a la Biblia y leemos esto, porque la Biblia dice el mar, no dice mares. ¿A qué mar se refiere? ¿Al mar Caspio? ¿Al mar de Cortés? No, hermanos, habla de un mar. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 1 para que vean la perfección del Señor. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué es lo que se va a renovar? Los cielos y la tierra. Punto. Tal vez miles de años entre el versículo 1 y el versículo 2. Dice el 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Atención, hermanos, está hablando del principio de la creación. Dice el versículo 3: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a la noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: vean, hermanos, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. ¿Logras discernir esto, no? Es decir, aguas sobre aguas. Y el Señor dijo: haya expansión entre las aguas. Aguas arriba, aguas abajo. Sigue diciendo: e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y llamó Dios a la expansión, ¿cómo lo llamó? Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y dice así el Señor: llamó a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Pero, hermanos, ¿cómo decía Apocalipsis 21:1? ¿Mares o mar? Mar. Entonces, hermano, entiendes que no tiene nada que ver el mar que menciona Génesis 1, versículo 2,
con Génesis 1, versículo 9, con Apocalipsis 21:1. Porque los mares fueron creados, ¿hasta qué día? ¿Hasta qué día fue creado? ¿Cuál? No. En el sexto fue creado el hombre. En el segundo, hermanos. Hasta el segundo día fue creado los mares que conocemos. Pero Apocalipsis 21:1 se refiere donde se movía Dios, en la faz de las aguas. Porque en su traducción original, tanto la faz del abismo como la faz de las aguas es exactamente lo mismo. ¿Y cómo se le llama a una reunión de agua? Mar. Y podemos ver ahí, hermanos, que entre Génesis 1 y Génesis 1 y 2 embonan Isaías 14 y Ezequiel 28. La rebelión de Satanás en el cielo. Y precisamente podemos ver que cuando habla del faz del abismo es la faz de las aguas. Ahora, ¿a dónde creen que vamos a ir? A Job, capítulo 26. Por eso les digo que este libro de Job, hermanos, es un librazo. Job 26. Y vean lo que el Señor nos revela aquí. Job 26, versículo 7. Dice la Biblia: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Lo que Isaac Newton descubrió como la ley de la gravedad, hermanos, en la Biblia está escrito desde hace 4,000 años. Aquí está hablando, hermanos, de la ley de gravedad, precisamente. Pero es interesante porque dice la Biblia que el Señor extiende el norte sobre vacío. Los científicos más avanzados de la NASA, cuando se refieren al norte, ¿cuál es el norte? Arriba, hermano. Arriba es el norte. Cuando ven al norte, dicen que ellos encuentran un vacío. ¿Y qué dice la Biblia? Él extiende sobre vacío. Ahora vean el versículo 8. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. ¿Entiendes la revelación que hay aquí? No se refiere, hermanos, porque no encaja que el Señor ponga un mar en la tierra hasta los límites de la luz, porque en la tierra, hermanos, no existe ese límite. Y vean, hermanos, en donde nos está hablando el Señor, está hablando del límite de la luz, todo lo que se ve, todo lo que hay, hermanos. Este mar lo revela también el apóstol Juan, Apocalipsis 4. Y aquí ya nos va a quedar claro de qué estamos hablando. Apocalipsis 4, versículo 6, ¿sí? 4, versículo 6. Dice ahí: y delante del trono había como que, hermanos, un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Pero ven aquí la visión y la revelación del apóstol Juan. Esto, hermanos, no estaba revelado para los que nos precedieron, sino que se reveló, hermanos, hasta el apóstol Juan en el 96-98 después de Cristo.
Y vean, hermanos, lo que dice Juan: un mar de cristal. ¿Ahora entiendes a qué se refiere Apocalipsis 21:1? Eso que se le conoce como un mar de cristal, hermanos, es algo que está velado. Sobre ese mar está el tercer cielo, donde el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ven qué interesante, hermanos, la misma ciencia, si lo pones con ojos del Señor, con ojos divinos, si tienes los ojos abiertos, claro. ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando te cortas? Cuando te quemas, ¿qué pasa en tu cuerpo? ¿No se hace una vejiga? ¿Y qué sucede ahí en esa vejiga? ¿Pero qué sucede adentro? Hay una batalla, hermanos, entre los microbios y tu sistema inmunológico. Por eso cuando te golpeas, cuando te cortas, se hincha, porque el cuerpo es tan sabio que aísla para que el otro cuerpo no se contamine por la posibilidad de los gérmenes que hay ahí. Bueno, hermanos, eso sucedió con la tierra. Hagan de cuenta que el Señor hizo lo mismo con la tierra, con este espacio, el universo. Lo tiene como si fuera una vejiga, como encapsulado, para que no contamine el trono de Dios. Y eso tan solo lo puedes cuando te quemas. La creación, ¿se acuerdan que hay una regla? Ahí está, pueden verlo y aprender tantas cosas. Pues es lo mismo, hermanos. El Señor ha apartado para que no salga, hermanos, el pecado y contamine su trono. Y este trono, hermanos, este mar de vidrio, este mar de cristal, es lo que no alcanzamos a ver más allá, porque está velado. Si la gloria de Dios traspasa ese mar de cristal, funde todo, porque la creación con su pecado no puede soportar la gloria de Dios. Bueno, Apocalipsis 21:1 nos dice que cuando se renueve el cielo y la tierra, ya no va a existir ese mar. ¿Por qué? Porque se va a quitar el mar y va a venir toda la expresión de la gloria de Dios. Es la única manera que va a terminar con el pecado y la corrupción, tanto en el cielo como en la tierra. Y aquí está escrito en Apocalipsis 21, de lo que ustedes me acompañaron, hermanos. Y es impresionante porque ese día va a suceder lo que todo mundo anhela. Vean lo que dice Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, ya no va a haber muerte. Pero empieza por un orden. Dice, ya no van a enjugar todas las lágrimas y ya no habrá muerte ni más llanto. ¿Y qué dice Mateo 5, versículo 4? Cuando el Señor en el monte de las bienaventuranzas les dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora entiendes con más convicción lo que Jesucristo dijo en ese monte. Vean, hermanos, habla de tiempo presente y futuro. Y vean lo que termina diciendo en Apocalipsis 21:4. Que van a enjugar las lágrimas de todos los que lloraron, porque ya no va a haber muerte. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 54, nos dice que la muerte es vencida. Sórbida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro y tu victoria? Y vean, hermanos, ya no habrá muerte. ¿Qué es a lo que más le teme el ser humano? Aunque no lo quieras aceptar, a la muerte. Bueno, ya no va a existir la muerte. Se venció la muerte. Jesucristo venció a la muerte cuando resucitó. Pero ese día, hermanos, se va a establecer en todo el universo entero. No habrá dolor, dice Apocalipsis también. ¿Qué es lo que nos genera lágrimas?
el dolor. Ya no va a existir. Ya tampoco va a haber clamor. No va a haber necesidad. Todo eso, hermanos, fue vencido. Ya no va a existir más todo lo que nos acongoja, todo lo que nos hace sufrir, todo lo que nos duele y nos hace llorar, y a lo que más le tememos. Ya no va a existir. Y todo eso, hermanos, tiene que ver con lo que hagas hoy mismo. Una persona recibe a Cristo como Señor, su Señor y su Salvador, va a evitar todo lo que viene a continuación, hermanos. Lo que ya vimos, pues, y va a poder gozar de estas cosas. Ahora, híjole, hermanos, qué interesante es esto. Porque, como puedes ver, Dios va a crear, va a renovar los cielos y la nueva tierra para ser habitada. Y va a ser controlada por su pueblo Israel, como ya se los he enseñado. Porque ese es el plan desde el principio, que Dios gobierne a las naciones a través de su pueblo, mientras que gobierna el reino espiritual a través de la iglesia. Porque vemos ahí, ya dice, ya no viene la novia, dice viene la esposa. Ya está hablando de la iglesia. Ahora, esas tres cosas que vio el Señor, que vio Juan, nos deja una enseñanza muy profunda. Nos dice Juan que vio también una nueva ciudad, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, hermanos, solamente es para la iglesia. Juan 14, del 1 al 3, donde nos dice que Él está preparando moradas para nosotros en la Nueva Jerusalén. Y también, hermanos, es nueva, y no se refiere a la Jerusalén vieja, va a ser una nueva, y nos dice que desciende del cielo. No es la que está en Israel, es una nueva que desciende del cielo. Forma cuadrada, triangular, hexagonal, no sé, en forma de cubo, tal parece que sí. Pero ahí, hermanos, nos dice que es una nueva ciudad, y esa ciudad va a descender y se va a mantener en un espacio donde se van a estar entrando y saliendo, y solamente la iglesia va a poder administrar los que puedan entrar ahí. Porque ahí, hermanos, en ese lugar está un árbol que estuvo en el jardín del Edén, el árbol de la vida, donde las naciones van a ir año con año para obtener sanidad a través de sus hojas, y salud a través de ese río que siempre cantamos: nos veremos en el río, y nunca se ha entendido de qué río está hablando. A ese río se refiere, y a ese mar se refiere. Son dos cosas diferentes. Así que cuando cantes nos veremos en el río, entiende, hermanos, la doctrina profunda que traen los cantos. Y no solo cantamos porque están bonitos, no, hermanos, traen grandes enseñanzas y profundas, más allá de todo entendimiento. La Nueva Jerusalén, hermanos, es para la iglesia. La tierra nueva es para los judíos, y el cielo nuevo, los cielos nuevos, son para los gentiles. Tú me has creído y sigues creyendo que en este universo tan vasto Dios hizo esto tan, pero tan vasto para que solo exista vida en un solo planeta. No, hermano. El propósito, hermanos, es llenar todo el universo de seres humanos, pero hasta ese tiempo.
no ahorita como lo anda haciendo el ser humano. Y acuérdense que Satanás en todo quiere imitar a Dios, y por eso utiliza esas agencias para intentar llevar seres humanos a otros planetas. ¿Lo van a lograr? Jamás. No se puede. Aunque te digan, mandamos la sonda y vio esto y aquello, hermanos, por favor, no se puede. Solamente hasta que sea renovado por el Señor. Y por eso aquí entendemos la promesa que le hizo Abraham el Señor, que le dice: ¿ves la arena de esta playa? Así va a ser tu descendencia. La playa, tierra nueva. Y le dice también: ¿puedes contar las estrellas de los cielos? Así va a ser tu descendencia. ¿Qué creen que el Señor le estaba diciendo ahí a Abraham? Estaba hablándole en profecía. El propósito de Dios, hermanos, es llenar todo el universo de seres humanos, pero cada persona tiene su parte. Y acuérdense que la Biblia habla a 3 tipos de personas: a la iglesia, a los gentiles y a los judíos. Y cada grupo tiene su lugar en la creación de Dios. La iglesia, hermanos, la Nueva Jerusalén, ciudad de oro. La tierra renovada para los judíos, porque es su heredad. ¿Lo entiendes en Éxodo? Es la tierra prometida, pero ellos la van a gobernar. Todo el mundo, hermanos, si lo quieres ver de esta manera, se va a convertir al judaísmo, porque es la única religión que va a existir autorizada por Dios en esos tiempos. Y el cielo renovado para todos los gentiles, para llenar todo el universo de seres humanos. Y espero que no te estés empachando. Ni me volví loco, hermanos. Estoy leyendo la Biblia, lo que dice el Señor desde la antigüedad, de que le dijo a Abraham cómo va a ser su descendencia. Por eso, hermanos, cuando vamos a la Biblia, hay tantas y tantas cosas que por estar nuestro corazón en el mundo no podemos ver ni leer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque vamos a la Biblia y estamos pensando en deudas. No se puede así, hermanos, entender la Biblia. Venimos a la iglesia, estamos pensando en que ya tienes hambre. No puedes entender nada. No puedes ser un rompecabezas en la iglesia del Señor. Vienes a la iglesia, estás pensando en el novio o en la novia. No se puede, hermanos. Por eso no cambiamos, no caminamos. No se puede venir a uno a romperse en pedazos, porque el Señor dice que todo el cuerpo, uno, cuerpo, mente y alma, tiene que estar irreprensible para el día del Señor. Cuerpo, alma y mente, uno solo, para poder entender lo que Dios dice. Ahora entiendes por qué cuando vas a la Biblia solamente ves letras y más letras y más letras. Verifica, hermano, si no estás dividido. Y cuando estés unido, el Señor te va a revelar las cosas. Pero mientras solamente veas letras y letras, y eso principalmente se lo dijo al grupo, que aún siguen sin subir nada, están divididos, hermanos. Su corazón y su mente y su cuerpo no están donde deben de estar. Solamente están pensando y quejándose porque tienen que estudiar o porque tienen un trabajo que hacer. Ya vieron lo que nos espera, hermanos. Eso se los dejo de tarea. Para terminar, hermanos, Efesios 4:10, que precisamente nos revela lo que les acabo de decir. Efesios 4:10 dice ahí: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Lo que les acabo de decir, por si estabas creyendo que era algo que me había inventado. No, hermanos, ese es el propósito. Cristo vino aquí para llenarlo todo. Incluso esos vacíos que hay en tu corazón, que los quieres llenar solamente con objetos materiales, solamente con cosas sentimentales, con cosas efímeras y vacías.
No, hermanos, Cristo vino para llenarlo todo, principalmente el corazón y la mente del ser humano. Llenarlo con su palabra, con su gloria, con su amor, para que podamos aspirar y ser partícipes de estas grandísimas promesas. ¿Las quieres? ¿Las quieres? Entonces, hermano, te invito a que pongas en práctica hoy 2 de Pedro 3:11. 2 de Pedro 3:11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? A ver, mi hermano, acabas de aprender 7 profecías que aún no se cumplen, pero que estamos a la vuelta de la esquina. Y ya las viste todas, las tienes todas, tienes conocimiento, y por ese conocimiento Dios te va a juzgar, porque ya no tienes objeción de ignorancia, porque en el día del juicio para el cristiano el Señor te va a decir: a ver, hijo mío, ese domingo en la mañana mi siervo te enseñó todas estas cosas. ¿Le vas a poder decir al Señor: yo no sabía? Ya no, hermanos, ya no hay objeción. Nadie puede argumentar ignorancia, porque ya se les acaba de dar para que tengan entendimiento de estas cosas que se vienen. Y sobre esas cosas el Señor los va a juzgar y les va a llamar a cuenta. Por eso, hermanos, 7 profecías, y aprendimos con el arrebatamiento. ¿Estás seguro que te vas a ir con la iglesia? Gran tribulación. ¿Seguro que no vas a pasar por la gran tribulación? ¿Qué sigue? El perro no los vino a salvar, ¿verdad? Ni los vino a enseñar. ¿Cuál sigue? Vimos juicios, 7. Te tocan 3. ¿Estás seguro? Después, ¿cuál vimos? La segunda venida de Cristo. ¿Eres de los que la esperan o de los que van a venir con Él? Son 2 grupos de personas diferentes. Los que la esperan pasarán por la gran tribulación. Los que venimos con Él somos los que hemos sido arrebatados. Después, ¿qué vimos? El reino milenial. ¿Vas a entrar tú ahí? ¿O vas a ser de los que gobiernan ahí? 2 grupos diferentes. Por eso el Señor dice: al que venciere le daré que se asiente conmigo en mi trono. ¿Y quién tiene la facultad para gobernar? Solamente el que se siente en el trono. ¿Tú has vencido con el Cordero? Sexta profecía. ¿Cuál fue? El reino milenial. Entonces, ¿cuál fue la quinta? Aquí están todas. Todas las vemos aquí. Las bodas del Cordero, las vas a celebrar mientras la iglesia celebra una boda. El mundo es perseguido a muerte. ¿En qué grupo quieres estar? Y por último, hermanos, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Dónde vas a estar? ¿En la Nueva Jerusalén? ¿En la tierra? ¿O en los cielos nuevos? Ahí tienes que aprender, hermanos. Tienes que aprender y entender la posición que tú quieres tomar. Y eso es a partir de hoy. Que solamente a partir de hoy vamos a tener oportunidad de discernir lo que nos convence en esta situación. Así que tenemos que entender, mis amados hermanos, estas cosas conforme a la luz de la Biblia. Y tenemos que entender que si la Biblia lo dice, es la verdad. Y por eso el ángel le dice al apóstol: escribe. ¿Y qué creen que significa eso, hermanos? Que escriban. Ustedes tienen. Si el apóstol Juan le dijo escribe, ¿ustedes por qué no quieren escribir? Los flojos.
Esa es la verdad. Escribe, hermano. Y le dice el ángel a Juan, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas, lo cual nos enseña que no es una alegoría, no es un cuadro, no es un modelo, es la verdad. Y todo esto va a suceder. Así que, mi amado hermano, 7 profecías, ya las tienes todas. Si las conoces y sabes todo lo que va a suceder, dime, hermano, ¿no vas a cambiar tu manera de vivir? Y vean lo que dice el apóstol. ¿Cómo no voy a cambiar mi manera santa y piadosa manera de vivir? Solamente los que vivan santa y piadosa en su manera de vivir van a poder adquirir las promesas que están descritas en la Biblia para los que lean. Así que todo, hermano, si te das cuenta, es tu decisión. El Señor te dio libre albedrío. Tú decides dónde quieres estar, con el Señor o contra el Señor, porque también solamente hay 2 grupos. El Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no junta, es para mí. 2 grupos. ¿A quién perteneces? ¿A los que están con Cristo o contra Cristo? Es tu decisión, hermano, y espero que estas enseñanzas te hayan abierto el entendimiento para que sepas discernir lo que es sana doctrina. Y ahora te afiances a ello, camines en ello y tengas la capacidad para enseñar a otros. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga y espero que esto haya sido de enorme edificación para ustedes. Cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración.